Es verdad, yo siento, es lo que sentí, ¿ok? Que esta personita no es que quiso tener esa infidelidad, es que como que alguien se lo hubiera atravesado y estaba pasando contigo por un mal momento. Entonces, Plaquite le agarró la gripe, le agarró vamos a decir, el virus, porque lo encontró o la encontró indefensa. Y mira lo que te dicen por aquí. Es cierto que quiere regresar, pero solo tú decides aceptar o no. Se arrepiente de haberte pedido tiempo o de haberse ido, pues ahora te perdió. Tú quizás conoces a alguien. Hay posibilidades de que hasta puedas conocer a alguien. No es para todos. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita. Bye bye. Hola, hola, mi querido y adorado Piscis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a ver cómo están tus energías para el día de hoy con respecto a estas dos lecturas que voy a hacer. La primera lectura es para estas personitas que quieren algo nuevo, que ya no quieren nada con el pasado. Por cierto, te invito que si conoces tu signo ascendente, pues también visítalo a ver qué otra cosa complementaria te puedan hacer. Si no sabes cuál es tu signo ascendente, sencillamente averigua en Google con tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento y te darán entonces la respuesta. Así que es importante, es bueno, es recomendable que aparte de tu signo también puedas ver tu signo ascendente. Vamos entonces a ver aquí qué nos dicen las cartas. ¿Estarás listo o lista para una nueva relación? ¿Tú quieres una nueva relación en verdad o todavía estás enganchado con el pasado? ¿Cómo es la cosa aquí? Vamos a ver. Esto es para aquellas personas que ya verdaderamente ya no viene nada del pasado. Como decir, ya no hay nada. Ya lo que quieren es algo nuevo, ¿no? Entonces veamos acá qué nos dicen estas cartas. Sí, es cierto, ya tú no quieres nada con el pasado. Aquí lo estamos viendo. Vamos a ver con qué pasado que tú no quieres nada. Parece ser que no querías nada ya con Virgo o con Leo, o también no quieres nada con Géminis, probablemente. Entonces, si te digo, a ver, aquí Libra, Escorpio o también, ¿quién era? Géminis. Entonces, ¿qué pasa? Mi querido Piscis, estoy notando que la carta primera que te sale de la trama es justamente el hecho de que, sí es cierto, tú no quieres volver a pisar por ese mismo sitio. No te quieres volver a montar en esa rueda donde te montaste. Te fue bastante mal, te fue bastante dificultoso y definitivamente quieres seguir adelante. Esto puede ser también para aquellas personas que estuvieron esperando por bastante tiempo esta relación a que que se reiniciara y que por algún motivo o circunstancia son de esas personas que no le resonaba y que de verdad no llega, no termina de llegar. Entonces veo que estás como decir, ok, yo ya no espero más. Ya definitivamente ya tomé la decisión de que yo voy entonces a seguir adelante con mi vida. Me parece excelente, maravilloso. Sí, señor, no pierdas el tiempo. Vamos a ver aquí, saquemos aquí estas cartas y mira, sí que te lo digo, tú te vas a enterar de algo pronto. Una situación en la que te vas a ver envuelto o envuelta y en la que van a tener que tomarse inclusive decisiones. Vaya, vaya, como que alguien está pensando o, o, o en su mente está la idea de querer tener una relación contigo, ¿vale? No sé si conoces o no conoces a la persona, pero lo cierto es que estás a punto de conocer a alguien y todo ha sido porque ya tú has soltado. Fíjate tú la diferencia. Mira, 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 mira. Mira para acá. Mira lo que hay. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo? Mira qué belleza de cartas. Qué maravilla. Sí que te digo algo, mi Piscis querido. Si tú siempre habías sentido que esta persona del pasado, quizás te la tengo que nombrar porque es obligatorio en este caso, no te trataba de la manera en que tú querías que te tratara, muy probablemente la persona nueva que venga a tu vida va a saber tratarte con guantes blancos. Sí que te lo digo. Va a tratarte de lo mejor, de lo mejor. Eso sí, te lo están diciendo y te lo voy a decir de una buena vez, te guste o no te guste. Aquí está. Por justicia divina, tú te tienes que equilibrar y por justicia divina, tú te tienes que montar en tu altar. Y no puedes apegarte
a las relaciones. Lo que se da, lo que viene, viene, a lo hecho pecho, que lo que viene es lo que conviene. Eso es poco a poco. Como vaya viniendo, vamos viendo. No sé si me hice entender, pero tú no puedes de ninguna manera con las próximas relaciones o esta próxima relación que está a punto de darse, no pretendas ya presionar o de agarrar como de lugar o de mostrar todo lo que estés sintiendo. Deja para más tarde, deja para mañana. No hagas lo que dicen algunos, pan para hoy y hambre para mañana. Poco a poco va soltando de la manera en que tú vas viendo como esa persona está soltando también. Deja que sea esa persona primero la que se manifieste y vamos a ver cómo vaya viniendo, pues tú vas dando. ¿Estamos claros? Eso es importante lo que te están diciendo aquí en esta lectura. Y sí que viene para ti momentos importantes y que vienen lentos, pero vienen con seriedad. Ya esta situación, ya déjala a un lado. En caso tal de que todavía tengas algún dejo de tristeza, ya un dejo digamos, de melancolía o de pensar que todos son iguales o todas son iguales, eso es mentira. Viene para ti lo mejor de lo mejor, pero un 50% es según tu actuación, según tu conducta. Vamos a ver a quién más podemos estar viendo acá. Podría ser un Libra, podría ser un podría ser un Libra, un Aries o también un Capricornio. ¿Ok? Así que te auguro lo mejor de lo mejor, mi querido. Ya tú soltaste. Perfecto, maravilloso. No caigas en más nada, no te aboques, no pienses que es el último tren. Deja que esto fluya. Hay cosas buenas que vienen para ti. No te apegues, ni que esa persona tampoco empiece a darse cuenta que hay un apego, porque entonces sería contraproducente para una relación. Así que qué lindas las cartas, pero el 50% del éxito que hay aquí en esta situación es tuyo. Ok, entonces vamos a sacar aquí un mensajito y vamos a ver lo que nos dicen estas cartas, este mensaje. Y dice: lo maravilloso se presenta ahora ante ti. ¿Qué te dije? Lo esplendoroso del amor ante ti. ¿Qué más puedes pedir? Claro que sí. Lo que tienes que pedir es que el universo te dé mucha paciencia, que el universo te dé verdaderamente la inteligencia para saber llevar esta relación y que como vaya viniendo vamos viendo. Al principio todo es quizás sí, quizás no, con incertidumbre. Sé tú mismo o sé tú misma. No pretendas hacer algo de lo que no eres capaz de hacer o querer hacer algo que no eres capaz de hacer. Sé tú mismo o tú misma. Y eso te va a llevar al éxito. Ok. Entonces por aquí dejo a mi querido Piscis, a los personitas que querían algo nuevo. Y ahora sí, vamos con aquellas personas que realmente quieren algo del pasado, que quieren saber cómo el pasado se presenta, que quieren saber si el pasado les va a volver o no va a volver. Vamos a ver, entonces visualiza a esta personita y pregunta, ¿qué piensa? Oye las preguntas, ¿qué piensa de mí? ¿Qué siente por mí? ¿Y qué piensa hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su actitud? Mira, qué bonita esta carta. Piensa que eres lo más grande, que eres maravilloso o maravillosa, mi querido Piscis, por cierto. Vamos pues aquí entonces a sacar. Mira cómo vamos a hacer esta lectura el día de hoy. Mira, esta lectura es así. Vamos y tomamos acá. Y voy a hacer así, mira, el pensamiento. Aquí está su pensamiento, la trama de ese pensamiento y un mensaje, un oráculo para matizar esta situación. Me gusta trabajar mucho oráculos con cartas del tarot. ¿Qué siente ahorita? ¿Qué está sintiendo esta persona? La trama de lo que siente en este momento, lo que hay en su corazón y otro oráculo. Y para finalizar, lo que va a hacer o su actuación, en todo caso,
Pero es una actuación que también depende mucho de las energías y de lo que tú sientas también, ¿no? Y un mensajito canalizado por aquí. ¿Ok? Al final vamos a sacar otro mensajito por ahí canalizado de los que están por aquí. Voy a poner esta cartica aquí. Si quieren una lectura privada, pues ya ustedes saben que se comunican con Gaby a www.lodecretotarot.com y por videollamada ella les hace una lectura. Vamos entonces, mi querida gente, vamos a ver lo que nos dicen aquí las cartas y vamos a empezar con la trama de su pensamiento. ¿Cómo está su pensamiento para contigo en este momento? Mira, ahorita siente que no tiene por qué materializar nada. Quizás porque ya esto se terminó, quizás porque esta persona sabe que ya aquí no hay nada que hacer, quizás porque esta persona siente que ya aparentemente este círculo o este ciclo se cerró. Puede ser que sea un Virgo, como también otro Virgo, vamos a ver. Puede ser un Virgo, un Acuario, otra vez Acuario. Puede ser un Virgo, puede ser un Leo o puede ser un Acuario que pueda estar aquí presente. Vamos a ver más adelante otros signos más. Entonces, esta persona ahorita dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer allá? Si ya realmente esto se terminó, ¿qué voy a hacer? Esto apenas como que está recién terminado, ¿no? Como que hace poquito terminaron ustedes. Vamos a ver aquí qué nos dice esta carta. Quisiera retroceder el tiempo y que nada de esto hubiera sucedido. Mira pues tú, mira cómo siente esta persona. Muy a pesar de todo, de que siente que no hay nada que materializar, esta persona quizás por eso mismo está pensando lo que está pensando. Porque dice, quisiera retroceder el tiempo y que nada de esto hubiera sucedido. Entonces a lo mejor siente que ya esto está todo perdido y que ya no hay nada que hacer, ahí no hay nada que materializar, ¿verdad? Eso es lo que está en su mente. ¿Y qué dice acá? Mira, ¿cómo le gustaría hablar contigo y replantear esto? Una persona que está mirando otra vez hacia el pasado, poniéndose en posición de ver si hay posibilidades de un regreso, porque quisiera retroceder este tiempo y que nada de esto hubiese sucedido. Pero para eso hay que pasar por muchas cosas, y entre ellas, ¿qué sería? Venir a hablar contigo. Y parece ser que en su mente eso es lo que está presente, que quisiera venir a hablar contigo. Sí que te lo digo. Ahora vamos a ver entonces su corazón. ¿Cómo está, mi querido Piscis? ¿Cómo está el corazón de esa persona? Mira, recuerdos, vale. Ay, los recuerditos están aquí presentes. Yo creo que esta persona de todas no ha podido olvidarte, ¿sabes, mi querido Piscis? Aunque tú quisieras o aunque tú creyeras y esta persona quisiera, creo que esa persona no ha podido olvidarte de todas. Siento y presiento que así es. Vamos a ver lo que nos dice este oráculo. Te veo diferente. A lo mejor te está viendo de otra manera, que ya no eres la misma persona. Ahora estás sintiendo que sí, que quisiera que esto no hubiera sucedido, que tú no estuvieras tomando esa actitud que estás tomando quizás ahora. Vamos a ver quién es más. Vamos a sacar más. Puede ser un Aries, un Tauro o también un Piscis como tú. Entonces veo acá que sí, pareciera ser que sí siente como una diferencia, como que hay una gran diferencia ahora contigo. Quizás ahora te ven las redes diferente. Quizás ahora si ha querido mandarte algún mensaje o ha querido hablar contigo, tú no has respondido de la manera que esa persona hubiese querido y por eso piensa, quisiera retroceder el tiempo y que nada de esto hubiera sucedido. Vamos a ver lo que dice su corazón. Mira, ¿qué pasa aquí? Que esta persona está muy triste porque tuvo un affair con alguien y le salió mal. He ahí el detalle. Esto es lo que más le está doliendo a esta persona y por eso necesita venir a hablar contigo. Porque cometió un error, cometió un delito, cometió una falta y eso le está procurando una gran tristeza. Algo que hizo por allí, algo que sucedió, algo que se metió quizás con la persona súper equivocada y ahora a lo mejor esto lo está pagando y con creces esta persona. Porque vuelve y repite, quisiera retroceder el tiempo y que nada de esto hubiera sucedido.
Posiblemente a lo mejor alguien se le cruzó en el camino y esta persona estaba en un momento determinado un poquito débil. Tú sabes que cuando uno está débil de salud, por ejemplo, viene una gripecita y ¡plop! Y se le incrusta en el cuerpo, ¿verdad? A lo mejor habían ciertas debilidades en la relación y vino alguien y se le atravesó y esta persona como que cayó en ese charco. Como decir, se resbaló con esa concha de plátano. Y ahora resulta que mira esto, date cuenta. Vamos entonces a ver ahora cuál es la parte, digamos, de actuación de esta persona. Verdaderamente está bastante triste. Hay 3 arcanos aquí unidos. Vamos a ver lo que nos dice aquí la actuación. Vienen noticias rápidas y esto significa que esta persona no va a perder mucho tiempo para venir a buscarte de nuevo. Quizás a lo mejor esto ya no tiene mucho tiempo, a lo mejor esto hace poco que pasó y esta persona ahora que está empezando a darse cuenta de lo que perdió, que de verdad no debió haber hecho lo que hizo, que se portó mal quizás y que tú no tuviste compasión de mandarle por un tubo definitivamente. Y ahora mira todo lo que esta persona está verdaderamente sintiendo. Vamos a ver cuál será el mensaje canalizado que viene. Es cierto que quiere regresar, pero solo tú decides aceptar o no. Sí, señor. Esta es una persona que aquí lo dicen, es cierto que quiere regresar esta persona, pero solamente tú y solo tú decides si esta persona vuelve. ¿Y todo por qué? Porque esta persona cometió un pecado aquí, cometió una imprudencia, cometió aquí, vamos a decir así, una infidelidad, cometió aquí una traición y eso le está costando muy, pero muy caro. Ahora es que lo está viendo. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué dice acá? Mira, pues sí. Es alguien que está tomando definitivamente decisiones, está haciendo sus propios cambios de ciclo y también está viendo verdaderamente cómo tú le quisiste, cómo tú le amaste. Y esta persona, que puede ser esta misma, está tratando de ofrecerle, pero bueno, vamos a hacer nuestra vida, pero mira, ya que no estás con esa otra persona, vamos a hacer nuestra vida y tal, y esa persona no quiere. Mira, fíjate tú, tiene los brazos cruzados y las piernas cruzadas. Eso es en señal de que no acepta nada. Lo que está esperando es el momento para venir a buscarte. Y ha hecho un cambio de ciclo y eso puede estar incluyendo, óigase bien, el hecho de que haya mandado por un tubo a esta persona para poder quedarse completamente libre y entrar de nuevo en una relación contigo. Porque sí que se dio cuenta, esto no era, digamos, como decir, es que yo tenía una relación desde hace rato con una persona y entonces yo me tomé la decisión de ya irme con la otra persona y ahora me estoy dando cuenta. No, 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 no. Esto era que iba muy bien todo y en un momento en que hubo cierto altibajo aquí en la relación, le agarró a esta persona muy débil y resulta que, fíjate, dácata, una persona que le empezaba a coquetear o una persona que le empezaba a decir, porque esto es coqueteo, ¿no? La emperatriz invertida significa también una persona muy coqueta, que le gusta alardear delante de las personas como para enamorarlas, ¿no? Y sin importarle si estaba en una relación o no. Lo cierto es que ahora mira esto. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Piscis. Vas a tener noticias bastante rápidas, es posible. Es cierto que quiere regresar, también es cierto, pero solamente sabes tú si le vas a perdonar o no le vas a perdonar esta. Vamos a sacar aquí un mensajito canalizado, acá de estos, y dice, se arrepiente de haberte pedido tiempo, pues ahora te perdió y conociste a alguien, quizás, puede ser, que a lo mejor del tiro hasta estás conociendo a alguien, no lo sé, eso no será para todos. Y un mensajito por aquí que te dice lo siguiente, ponte en el lugar del otro, trata de pensar serenamente y busca una explicación para ti. Oye bien, no te están diciendo acéptale, pero no están diciéndote tampoco no lo aceptes. Sencillamente te están como recomendando que le escuches a ver qué fue lo que pasó acá. Porque acuérdate de una cosa, ellos o ellas pueden volver, generalmente, es así, un 80% de probabilidades de que vuelvan.
Pero eso no es el rollo. El rollo es por qué se fueron. Porque si tú no atajas a tiempo ese por qué, puede ser que tú resulta que tú vuelvas a aceptar a la persona y vuelvan a cometer el mismo error y se vuelva a ir o se vuelva a alargar o vuelva a cometer otra pifia de estas. ¿Me estás entendiendo? Así que mi querido Piscis, ahí te voy dejando yo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video y también recordarte que puedes perfectamente pedir tu lectura privada con Gaby, www.lodecretotarot.com. Estas lecturas son por videollamadas. Así que ahí te dejo, mi querido. Nos estamos viendo y ha sido un placer, una vez más, hablar con mis pequeños saltamontes.